Vamos a trabajar el análisis factorial exploratorio AFE paso a paso utilizando Jamovi. Las etapas que vamos a realizar son: una, tener y disponer de una escala a validar con una muestra para los análisis necesarios. Es decir, tenemos que tener ya aplicado nuestra escala. Preparar la base de datos con las respuestas de la muestra. En la etapa 3 vamos a revisar la calidad de los datos. Y en la etapa 4 vamos a realizar el análisis AFE para terminar con la información de los resultados en un informe escrito, en PowerPoint o en cualquier medio de difusión que tengamos. Tenemos nuestra escala de emprendimiento en esta versión 1. Nos vamos a encontrar con el consentimiento informado. En este caso, esta escala tiene 89 ítems que fueron aplicados a una muestra de 494 estudiantes. Aquí tenemos la escala de emprendimiento en una versión en Microsoft Form. Esta es la versión 1.0 que ya fue aplicada. ¿Sí? Esta es la visión que tienen las personas que lo contestan en PC y esta es la versión que tienen y que reciben las personas que la contestan en teléfono. Bueno, lo primero que uno encuentra en la escala siempre es el consentimiento informado, cuando la persona, ¿no es cierto?, acepta, ¿sí?, y llena con sus datos. Va a continuar. Y acá les quiero comentar algo respecto de esta escala. Si ustedes se fijan, acá aparece un número, que es el número correlativo de preguntas que Form ha ido haciendo. Van 3. Sin embargo, el número que está entre paréntesis es el número del ítem del instrumento. Esto es muy importante porque este número nos va a permitir hacer el seguimiento del ítem para cada una de las etapas que siguen en el proceso de validación de la escala. La escala tiene 89 ítems en una escala Likert, de muy desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Y luego viene una parte con datos personales: carrera que estudia, año de ingreso, puntaje de ingreso SAES, a la carrera que estudia, fecha de nacimiento, sexo biológico, si fue o no dirigente estudiantil, eso para poder relacionarlo con emprendimiento en términos de liderazgo. Participa o no participa en política, lo mismo. Participa o participé o participó en trabajos de verano, ya participo o participó en actividades benéficas. Si vendía o no cosas, si trabaja para ganar dinero, si participa en actividades artísticas en público, si disfruta inventando cosas, si es que hace deporte. ¿Okay? Esas son las preguntas adicionales, complementarias al instrumento propiamente tal. ¿Qué implica la etapa 2? En esta etapa nuestro objetivo es preparar la base de datos. Vamos a descargar los datos desde Form, ¿sí?, para tenerlos en nuestra planilla Excel. Estos datos de Form los vamos a bajar localmente a nuestro computador. Luego vamos a hacer una copia de la base 0 ¿no es cierto?, a generar una base de datos de análisis. Aquí comenzamos en la base de análisis a arreglar los datos para eliminar los textos que están de más. Vamos a asignar código a los valores de las variables, vamos a generar una tabla de codificación y vamos a generar la base de datos de análisis lista para ser trabajada en Jamovi. Una vez que los sujetos de la muestra han respondido el cuestionario online, podemos ver las respuestas. Aquí tenemos entonces la planilla Excel y la descargamos. Una vez que la hemos descargado físicamente a nuestro computador, entonces ahora la tenemos ya disponible en Excel. Recordar que hay que hacer un resguardo de los datos, ¿sí? Por tanto, los nombres de las personas no es relevante, ¿ya? Pero aquí vamos a tener lo que le vamos a llamar la base de datos madre
o base de datos, le vamos a poner -0. Esta planilla, que es la que sale directamente desde el dispositivo online que hemos utilizado, en este caso hemos utilizado Form de Microsoft, esto que viene directamente de la base de datos, entonces le vamos a llamar base de datos 0. A este le sacamos una copia, vamos a crear una copia y aquí vamos a tener nuestra base de datos para análisis. Entonces, nuestra base de datos de análisis es la base con la que vamos a trabajar. Vamos a borrar columnas que no son relevantes. Hora de inicio, finalización, anónimos, nombre, hora, preguntar. Acá está el nombre. ¿Sí? Hasta ahí todas esas columnas las vamos a eliminar. Y aquí empiezan entonces los ítems del cuestionario. Si se fijan, acá tenemos el texto del ítem y el número del ítem. Fecha de nacimiento, sexo biológico. Entonces ahí están todas las preguntas. Lo que tenemos que hacer a continuación es dejar solo los códigos sin texto en cada una de estas preguntas hasta el ítem 89. ¿Sí? Para eso vamos a seleccionar todos los ítems hasta el ítem 89. Al presionar Control L, activamos el cuadro de buscar y reemplazar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el texto con el código 1, esto que está acá. Yo lo selecciono, lo copio y me voy al cuadro y digo que busque muy desacuerdo. Y quiero que lo reemplace con el 1. Vamos a pedir que busque el siguiente. Ya aquí encontró, le voy a decir que lo reemplace. Ahí ya dejó el código 1 y me salta inmediatamente al siguiente código 1. ¿Ya? Le digo reemplazar todos y hizo todos los reemplazos. Vamos a buscar el código 2 en desacuerdo. Seleccionamos, copiamos con control C, pegamos y le decimos entonces que deje el código 2. Y reemplazamos todo. Ahora vamos con el 3. Buscamos el 3 que es de acuerdo, lo pegamos en nuestro cuadrito y le decimos que reemplace por el valor 3. Vamos con el 4. Y que reemplace con el valor. Lo siguiente que tenemos que hacer es rescatar el número del ítem con el texto del ítem y de cada uno de los ítems que están acá. Vamos a crear una tabla de codificación, una tabcode, para hacer lo siguiente. Voy a copiar estos encabezados y voy a poner acá un transponer. Y aquí voy a poner entonces it1. Esto se llama campo. Esto que está acá, este nombre es un campo, ¿ok? Que representa a una variable, ¿ya? El id es un campo. El 1 con frecuencia es un campo. El campo de la pregunta 1. El 2 es el campo de la pregunta 3. Entonces, ese es el campo. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pregunta 1, pregunta 2,
hasta la pregunta 89. Las preguntas, las P, corresponden entonces a las preguntas de la escala. Luego tenemos la parte de la escala de preguntas personales y aquí entonces tenemos carrera a ingreso, que es año de ingreso. Ya en los campos es muy importante que los nombres de los campos sean nombres cortos. ¿Sí? Este nombre largo, este texto, esto que está acá, estos nombres tan largos no nos sirven porque para hacer los análisis necesitamos nombres de campos cortos. ¿Ya? Entonces, antes de cambiarlo aquí, yo lo estoy rescatando en esta tabla de codificación. Entonces tenemos carrera, año de ingreso, PSAES, FNAC, de fecha de nacimiento, sexo, dirigente, política, trabajo verano, vendedor, trabajo remunerado, trabajo REM, ver de verano. ¿Ya? Y este es trabajo remunerado. Artista, inventor, deportista. Como ya tengo esto, entonces yo puedo ahora hacer el proceso muy similar a lo que hice cuando traje los campos azules. Me pongo en la pregunta 1 y le digo transponer. Y si se fijan, todo lo que he puesto, todos estos nombres que están acá, ya fueron colocados automáticamente en los nombres de campo. Y esto entonces me permite ahora hacer algo más pequeño. Entonces, si yo miro, ahora ya tengo de los nombres de campo con nombres más cortos. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es la preparación de los datos. Tenemos, ¿cierto? Para cada uno de estos dirigentes, política, trabajo verano, voluntario, vendedor, etcétera, todas responden sí o no. ¿Okay? Y para eso entonces lo que vamos a hacer es codificar el sí con el no. Lo mismo que hicimos al comienzo, cada vez que encuentre un sí, va a tener un valor 1. Y ahí reemplazó solo lo que está en la selección. Cada vez que encuentre un no, va a tener un valor 0. Y aquí tenemos un valor perdido. Esto lo vamos a dejar en blanco. Ya podemos saber quién es. Vamos a buscar el caso 347. Por el nombre podemos saber que es mujer. Entonces, el caso 347 que aparecía blanco, sabemos ahora que es mujer. El valor, y acá vamos a tener el código. En el sexo, aquí vamos a agregar, vamos a hacer un insertar. Entonces, hombre va a tener el código 1. Mujer va a tener el código 2. ¿Ok? Donde sí es 1 y no es 0. Todo este grupo va a tener la misma estructura de respuesta. Aquí tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, porque es una escala Likert, ¿ya? Donde 1, muy en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, de acuerdo, muy de acuerdo. 5 no existe. Entonces tenemos una escala Likert para todo el conjunto de variables, de ítems. Ya todos los ítems, hasta el ítem del ítem 1 hasta el 89, entonces tienen la misma estructura. Hombre va a tener código 1 y mujer código 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a poner hombre 1. Reemplazamos todos. Y luego tenemos mujer
que es 2. Y ahora entonces tenemos codificado sexo. La fecha de nacimiento nos va a permitir calcular la edad. Y acá tenemos el puntaje PAES. De hecho, todos estos valores están como texto, cuando debieran ser números. ¿Ya? En su minuto arreglaremos entonces el puntaje PAES. Este es el año de ingreso. Y aquí están los nombres de las carreras, que también debiéramos codificarlas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero es ordenar. Aquí, como son muchas las carreras, yo sugiero que se ingrese una columna que generamos un campo que se llame carrera code. Y simplemente voy poniendo los números en la medida en que van apareciendo. Administración pública fue el primero que apareció, entonces este es el código 1. Agronomía, código 2. ¿Sí? Arquitectura. Independiente del nombre, todo lo que sea arquitectura va a ser 3. Entonces, aquí yo copio arquitectura 3. 8, comunicación audiovisual. 9, construcción civil. Ya, vamos a revisar ahora la calidad de los datos que aquí tenemos. Ya, el IT 46, 47, 56 y 129 no tienen respuestas. No hay información de la escala. Como no hay datos que se respondieron en la escala, estos casos entonces deben ser eliminados. Hasta aquí tenemos esta base de datos que ya la podemos usar en Jamovie para hacer la siguiente fase de revisión de los datos.